Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Belleza de lo frágil. Yo construyo mi casa a imagen y semejanza del fuego, y alimento al gorrión de los días con mi mano de niño. Solo el ligero castillo de la idea de la muerte permanece en el aire sin que nadie pueda soplarlo. Contemplo a nuestros hijos desde todos los ruidos de esta casa que es ritmo y guía de mi existencia. Observo la gigante determinación de sus pequeños pasos y adquiero la costumbre de sonreír sin fundamento. Hay belleza en el llanto inmaduro de lo frágil. Enciendo los 3 fuegos de mi vida y me entibio el alma. Entonces soy un hombre sin la necesidad de la muerte. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, la noche, de letras, noche, de letras. Aníbal Costilla, que es nuestro invitado de hoy, y con la voz y con sus letras, claramente. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo va? ¿Cómo está la vida? Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bien, todo bien, por suerte. Retomando las actividades, acostumbrándonos a este cambio de clima. La verdad que tenemos días de calor, días de frío, días de viento, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible. Aníbal es... No voy a decir después en qué orden, pero Aníbal es docente y escritor, y dentro de la escritura aparece, digo, la poesía, el cuento y la novela. Y nada, y está en este hermoso transitar de la creación, ¿no? Eh, este, y, y la verdad que es una de esas voces que por suerte está teniendo como eco, digo, ¿no? Como escucha también. Este año Aníbal también estuvo como de gira un poco por encuentros que tienen que ver con lo literario. Digo, a ver, decime si le pifio, pero estuviste en el Filba, estuviste en el encuentro de poesía del centro, este, también te fuiste apenas terminaba el encuentro de poesía del centro y te fuiste ya a formar parte de otro encuentro más, con lo cual digo, el tipo está como haciendo escuchar sus letras, y eso es hermoso porque siempre presenta un crecimiento muy interesante, ¿no? Si tuvieses que describirte, ¿en qué orden pones cada cosa? ¿El docente, el escritor, el poeta, el cuentista, el novelista? ¿Cómo ordenás ese rompecabezas? Qué buena la figura, ¿no? De rompecabezas. La verdad que uno no termina de ordenar su propia vida y encima tiene que ordenar las cuestiones, digo, la propia vida cuando me refiero a lo interno, ¿no? A lo íntimo. Ujú. Y tiene encima que ordenar las cuestiones más, si se quiere, un término poético, ¿no? Más mundano. Eh, Primero y principal me gustaría decir que soy poeta. Eso sería como ideal, ¿no? Pero lamentablemente primero soy docente. No lo digo lamentable en el término de Sí, que claro. la profesión sea equívoca, sino que uno por ahí tiene que hacer cuestiones para vivir, ¿no? Que no se condicen del todo con lo que necesita su espíritu, ¿no? Su idea de lo que es la felicidad
términos completos, pero lo hago con verdadera vocación, obviamente, y me da mucha satisfacción, pero me gustaría, por supuesto, que dedicarme muchísimo más tiempo a la creación, ¿no?, expresiva, literaria, pero bueno, de algún modo uno va encontrando equilibrios entre esas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria y se hace lo que, como te decía al comienzo, lo posible por hacerlo de la mejor manera, ¿no? Vos decías ahí también que uno intenta hacerse escuchar, obviamente, ¿no? Desde mi ámbito, lo primero y primordial es que alguien pueda leer lo que uno produce, lo que uno escribe, y luego también, si es que puede estar en forma física y presencial en estos lugares, hacerse oír, ¿no? Entonces eso me parece que se está dando en este último tiempo, felizmente, participando de algunos encuentros, de algunas actividades que tienen que ver con justamente hacerse oír, poder leer lo que uno está produciendo, y bueno, la verdad que eso me llena mucho de alegría en este último tiempo. Y del pibe que nació en El Mojón, en Pellegrini, en Santiago del Estero, en 1980, al Aníbal de hoy, ¿cuánto se ve en ese recorrido, en ese transitar en tu poesía? ¿Cuánto hay del chico que empezaba jugando al adulto que quiere ser, que le encantaría que primero se pueda decir poeta? Bueno, hay, ¿no?, algunas huellas, señales, hitos que están muy presentes en lo que escribo, sobre todo, porque hay Sí, temas de preferencia. Yo creo que todos los autores y todos los escritores, los creadores, tienen algunas preferencias en lo que hacen, ¿no?, y lo que quieren desarrollar y lo que quieren dar a conocer también. Están cuestiones como la infancia muy presente en mis producciones, ¿no? La relación con mi familia, relación con los libros, haber encontrado ese mundo tan fantástico y maravilloso de los libros a muy temprana edad, me abrió un poco el camino para andar lo que después se convirtió en mi camino de vida, ¿no? sí. Eh, Me parece que hay mucho de ese niño que jugaba y que soñaba a ser escritor y que hoy de algún modo lo está consiguiendo, ¿no? Me parece que es un momento de encuentro con uno mismo y de encuentro con la obra de algún modo ya comenzada y ¿no?, divulgada, ¿no? Si bien es Sí. mínima la divulgación, es un poco limitada, por ahí uno quisiera llegar a otros lugares, pero cuesta, es muy difícil, sobre todo haber comenzado en un lugar en el cual el acceso a ese tipo de producciones y de vida cultural era un poco escaso. Con el tiempo, bueno, uno ha ido teniendo la posibilidad de viajar, de conocer otras personas, de hacer contactos con otros creadores, con otros escritores, ¿no? Haber podido llegar a otros ámbitos, a otros lugares en los cuales circulaba con mayor intensidad la literatura, me ha permitido también crecer y volcar todo eso hoy actualmente en mis escritos, en mis libros. Así que hay mucho de aquellos sueños y hay mucho también de concreción, una etapa de madurez ahora en el presente. Aníbal, ¿y cuáles son los temas que te atraviesan? Bueno, yo creo que están presentes varios temas, ¿no? Pero hay como tres fundamentales que me parece que ya los existencialistas, ¿no?, lo expresaron muy bien, ¿no? Esto de las ideas de la muerte, la vida, el amor, ¿no? Y bueno, después surgen otros, obviamente, como las cuestiones familiares, el propio paisaje y la relación complicada que tenemos con él, idea de que podemos pasar por encima del paisaje,
podemos cambiarlo, podemos destruirlo, podemos hacer de él algo horroroso también, ¿no? Y después está últimamente la cuestión con la familia, la intimidad de la casa, las relaciones a veces que nos hacen madurar, nos hacen confiar en que existe o que puede existir un mañana y queremos y deseamos que el mañana sea mejor, no solamente para nosotros, ¿no? Sino para aquellos que ya están caminando a la par nuestra, ¿no? Nuestros hijos, nuestros familiares. Bueno, Y esos la son los temas. literatura, ¿cómo, digo, cómo puede colaborar para hacer que esos que están caminando a la par nuestra ahora estén mejor? Bueno, yo creo que uno va legando algunas cuestiones, modos de ver la vida, la existencia, forma de cuestionarse a uno mismo, Mm. cuestionar el entorno, cuestionar lo social, lo político, lo cultural, ¿no? Ideas, el desarrollo de alguna actitud hacia lo que nos pasa, hacia lo que vivimos, hacia lo que nos toca hacer. Yo creo que de alguna manera la literatura nos permite brindar esos espacios de encuentro con uno mismo, con los demás, y poder reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Cómo queremos caminar, qué queremos hacer, qué cosas valoramos y qué cosas debiéramos valorar más. Me parece que desde ese punto, que tiene que ver un poco con lo filosófico, me parece que es lo que nos puede dar como herramienta la literatura para ayudar, ¿no? A quienes Ujú. caminan con nosotros también a compartir esas ideas y no solamente compartirlas, sino poder problematizarla, ponerla en cuestión, ¿no? En discusión y bueno, crecer con ello. Me parece que eso Y, y- aporta y de algún modo. obviamente, te digo, a partir de lo que vos vas contando, vas diciendo, vas analizando, se me cruza esta cuestión de que en gran punto también es una herramienta interesante para tu crecimiento personal, ¿no? Esta cuestión del replanteo, esta cuestión de la interpelación, esta cuestión del repensarte. Y digo, cuando, cuando enfrentás la obra, transitas el proceso de escritura, una vez que está cerrada, ¿sentís ese proceso transformador en vos? Ese cambio en vos, ese repensarte, ese verte, esa transformación. Sí, primero como creador, ¿no? Poder cerrar una obra y ponerle Mm, un punto final y decir, esto ya está terminado, es algo vivo por sí mismo, me parece que es ahí, yo siento la completud, ¿no? Siento como un alivio de poder soltar, ¿no? Del todo aquello que quería movilizar de algún modo, ¿no? A través de la palabra, a través de la escritura. Y luego, sí, como persona también, ¿no? Porque uno va constituyéndose a medida que va realizando ciertos hechos en su vida. Me parece mm. que le van dando forma a ese rompecabezas del que hablaba primero. Entonces me parece que también, ¿no? Hay etapas de crecimiento, como hay etapas en las cuales uno no sabe realmente si, o es plenamente consciente de que si ha aprendido o todavía sigue sin aprender aquello que buscaba al comienzo, ¿no? Yo pienso que hay zonas en las cuales uno queda como en stand-by y como que empieza de algún modo a cuestionarse si lo que está haciendo vale la pena hacerlo o uno tiene que apartarse, tiene que alejarse por tiempo, por etapas para ver, analizar si lo que ha hecho tiene algún valor, algún sentido, y luego si es que lo existe, si es que existe verdaderamente ese sentido, retomar, ¿no? El camino con mucha más fuerza, con mucha más proyección. Pero sí, yo creo que uno va creciendo a la par de lo que va haciendo también. ¿Cómo apareció la poesía en tu vida? Más allá de esos primeros libros, ese acercamiento en la lectura, digo, pero en tu hacer, en adoptarla como propia la poesía, ¿cómo fue esa aparición y esa adopción?
Bueno, yo creo que cuando me tocó irme a otra ciudad a estudiar, bueno, dijiste vos, ¿no? Yo vivo en Santiago del Estero, pero al norte de la provincia de Santiago, ¿no? Estoy más de 200 kilómetros más al norte de la capital, de la ciudad, Santiago del Estero, propiamente dicha. Y después me tocó, al finalizar el secundario, donde yo ya venía escribiendo algunas, o haciendo mis primeros ejercicios de escritura, ¿no? Pero sobre todo de mucha lectura, me tocó viajar a Tucumán y encontrarme con otro mundo, otra, otra vida, otra intensidad en las cosas, otras personas que pensaban y que sentían de muy diferente manera a la mía, y encontrarme en el ámbito de la literatura de algún modo en forma solitaria, porque no conocía a nadie, pero necesitaba leer, necesitaba escribir y necesitaba expresarme. Y conocí una biblioteca de la ciudad, Biblioteca Sarmiento, en la cual fui teniendo acceso prácticamente a todos los libros, y libros que solamente conocía de referencia. Ahí pude acceder directamente a esas obras, sobre todo obras que hacían referencia al simbolismo, ¿no? A las cuestiones en lenguas extranjeras, me acuerdo, franceses, ingleses. Ahí pude leer a Shelley, pude leer a Shakespeare, pude leer a Rimbaud, pude leer a Verlaine, a Baudelaire, todos esos poetas que yo había conocido por alguna referencia, ¿no? Entonces, ahí comenzó, creo, esta sed por escribir, por darle alguna forma a aquellas ideas que yo tenía, ¿no? Preconcebidas, y que venía desarrollando en la etapa de secundaria. Esto estoy hablando de cuando tenía 17 años, ¿no? Me parece que ahí comenzó con seriedad el trabajo de escritura. Es más, pude Y, concluir un pequeño libro en esa época. ajá. Un libro Y perdido que después lo reescribí, que te iba a terminó siendo mi preguntar, primer libro. claro, claro. Sí, Aníbal, y el cuento cómo se mete, cómo se cuela ahí. Bueno, yo siempre fui lector de narrativa, más que de... No diría más que de poesía, pero como que había un equilibrio entre la narrativa y la poesía, porque en esta biblioteca familiar que comentaba, a la que tuve acceso desde muy pequeño, eh, Ujú. había como una serie de libros importantes, ¿no? Clásicos sobre todo, y eso fue lo que me nutrió al comienzo, ¿no? Y recuerdo que en la etapa escolar, yo en estos ejercicios que algunos tenemos la suerte de que nos tocan docentes que son propician, ¿no? La creación en los alumnos, o incentivan la creación en los alumnos, la reflexión y el trabajo con las palabras. Me tocó a mí una de estas docentes, recuerdo con mucho cariño, la señora Nancy, la, la, la profe Nancy. Eh, Ella comenzó a darnos algunos ejercicios, algunas tareas desde el área de lengua y literatura, y yo comencé con la narración. Entonces, esos fueron los primeros, no sé si te diría el puntapié inicial para escribir cuento, pero por un tiempo lo suspendí, ¿no? Eso fue como el inicio. Después seguí Ujú. leyendo muchísimo y lo retomé recién ya después de haber escrito mi primer libro de poesía, ¿no? Bueno, yo decía, ya está esto completo, ya quise decir algunas cuestiones que me resultaban o que resonaban todo el tiempo en mi cabeza, y ahora intentaré contar historias, ¿no? Entonces me alejé un poco por un tiempo de la poesía y comencé con algunos cuentos,
sobre todo porque empezaron a surgir, o yo empecé a tener conocimientos de que existían certámenes, convocatorias, concursos, y movido por ese afán de participar, ¿no? No el afán de ganar, sino el afán de participar, comencé a escribir algunas historias con esas consignas o con los lemas que tenían los concursos, ¿no? Pero bueno, después ya empecé por mi propia cuenta a buscar historias, a buscar ideas, a desarrollar algunas situaciones, escenas, y bueno, de ahí empecé a escribir algunos libros que está en proyecto la publicación de un libro de cuentos. Sí salieron algunos libros, algunos cuentos publicados en antologías, pero está en proyecto la idea, estamos conversando con una editorial para ver si podemos publicar un primer volumen de cuentitos. Qué bueno, qué bueno. Yo te voy a pedir que vayas eligiendo un texto ahí como para compartirnos más tuyo. Y yo estaba pensando lo siguiente, ¿no? Como vos hablabas de tu profesora Nancy, que fue como la que en alguna manera fogoneó esta cuestión del, del arte en vos, ¿no? Y me ponía a pensar que es una, por suerte, es una constante que empieza a aparecer en los últimos programas, esto de que la escuela, que desde algún espacio de la escuela, de la formación escolar, eh, se mete la cola, hay algún docente, hay una entidad, hay una institución que a lo mejor tiene una inclinación y mete la cola como para que esto suceda. Y se me cruzaban un par de autores, digo, de últimos invitados. Juan Coronel, también a él lo atravesó el teatro y la escritura, y fue atravesado desde la escuela por el teatro y la escritura, porque justamente tenía esta posibilidad de poder tener contacto con el arte. Y algo similar desde otro lugar le pasó a Ana María Solenzi, que digo, como docente empezó a descubrir lo que era narración y empezó su camino de narradora oral. Y que después viene esta cuestión de, no sé, al actor y docente también que tuvimos en los últimos encuentros, Pablo Mariusi, que también descubre su amor a las tablas, dando vueltas y transitando cursos de formación en la escuela. Y digo, qué importante que es poner en valor en estos tiempos que hay algunas voces que parece que tienen acá como la bandera de tratar de o privatizar o restringir o cercenar o acotar, digo, todo lo que tiene que ver con la educación pública, pero con la educación en general. Digo, qué importante es encontrar personas a las cuales les cambió la vida una pequeña faceta de la escuela, porque no deja de ser pequeña. Ahora, después, la significación que tienen cada uno y cómo se crea y se desarrolla es fantástico. Mismo Aníbal nos decía que él prefiere ser primero poeta, o le gustaría ser primero poeta antes que docente. Entonces ahí es donde el arte atraviesa, marca, y uno dice, y fue la profesora Nancy la que empezó a fogonear todo esto. Bueno, bienvenido tener ese tipo de personas que nos cambian la vida, ese tipo de sistemas que nos cambian la vida. Nada, léenos un texto tuyo, Aníbal, vamos con vos. Antes de eso, te quiero reforzar una cuestión, no sé reforzar, sino agregar algo. La importancia de la educación pública, ¿no? Porque hablábamos el otro día con alguien en Buenos Aires de este acceso que tenemos a los libros desde la escuela pública. A veces no tenemos para comprar, o te digo, no existen las bibliotecas en los pequeños pueblos en los cuales viven 1000 personas, y las bibliotecas pasan a ser nada, no existen. Entonces, me parece que el acceso a los libros desde las instituciones educativas es fundamental y nos otorga muchas herramientas para andar un camino que luego nos llevará a alguna profesión, ¿no? En mi caso me llevó a la misma docencia y también me llevó a la escritura. Bueno, eso quería agregar. Te Qué leo. lindo, claro que sí. Quisiera regresar, volver a la cavidad del dulce vientre. Luego, cansado del mundo y de la realidad, ocultar mi rostro entre la nada y las sombras, intentar entender todo lo que no pude ser,
llorar la energía que me faltó para amarte, para cuidar de vos, darte la salud que me regalaste al permanecer a mi lado, amándome, cuidando de mí, apartando el peligro de la fiebre, soñando la felicidad que nunca alcanzaste. Si se pudiera regresar, elegiría hacerlo desde tu amor, apartar esa voz maldita que me dice, muere, 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 y que me ahoga en la hora final del día que se hunde en la negrura de los recuerdos que pertenecen al olvido. Quisiera volver a la sordera que no puede ya nombrarme, al silencio que pronunciaba las palabras en mi alma. ¿Qué no daría yo por volver a la luz de tus ojos, a tu infancia sin dolores, a la mezquina inocencia de tus días, a tus gestos de bondad, al acariciar la mano percudida de tu madre, a la velocidad de tus piernas, al correr a través del día hacia el campo azul del horizonte? ¿Qué no daría por ser tu mano, tus pies, y buscar la manera de llegar al futuro sin sufrimientos? Quisiera volver un día, tocar otra vez tu rostro escondido en la máscara de la vida, volver a ser el sueño que te daba la paz para salir a la mañana y cantar, cantar como un pajarito arriba de la rama más alta del mundo. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. ¿De qué libro es este? Este es de El Paraíso Podría Esperar. Es un libro publicado por una editorial de España que se llama Camelot, pero en este caso es Camelot América porque está publicado para toda América. Y la verdad es que estoy muy contento con este nuevo libro. En realidad salió el año pasado, pero es mi último libro publicado. Así que este es un librito que se puede conseguir a través de la web, ¿no? De la web de la editorial, Camelot, y se llama El Paraíso Podría Esperar. El Paraíso Podría Esperar. Y así pispeando, mientras ibas pasando las hojas, digo, tiene una muy linda edición. Sí. Tiene un muy lindo entrar ese libro también, ¿no? Digo, abrís abrí la tapa. Y ahí tiene estas cosas, estas pequeñas cosas cuidadas donde son como invitaciones, ¿no? Son como gestos artísticos que invitan a ingresar al libro, que es hermoso, la verdad que es hermoso. Es hermoso. Sí. ¿Y cómo salió esta cuestión de publicar por medio de una editorial española que haga una tirada, bueno, o que te ofrezca esta cuestión de formar parte de la edición para Latinoamérica? ¿Cómo surgió? La verdad que surgió de forma azarosa. Yo me enteré que había una convocatoria, ¿no? para presentar libros, porque estaban justamente armando la convocatoria para publicar autores para América, porque tenía como una subsede la editorial en México. Ajá. Entonces me contacté con ellos, le ofrecí un manuscrito, se publicó un libro, se llama Memoria del Canto, en el año 2019, me parece. Y a partir de ahí ya comencé como una relación, ¿no? con la editorial, una relación muy provechosa, fructífera, cordial. La verdad que he tenido muy buena experiencia con esta editorial, ¿no? Porque es una editorial que hace un trabajo muy cuidado, es un excelente trabajo de editorial. El libro como objeto es un libro hermoso, entonces a mí me gusta mucho cómo trabaja la editorial, y por eso propuse luego en una segunda etapa un libro, ¿no? Bueno, la verdad que la respuesta fue inmediata, afortunadamente, y bueno, este es el librito, el resultado de esa propuesta y de esa inquietud que surgía, ¿no? de seguir publicando y seguir publicando con ellos. Sí, Aníbal, ¿y cuántos textos publicados tenés hasta el momento? ¿Tenés registro? ¿Le seguís el orden? La verdad que ahora perdí la cuenta, ¿no? En este momento, pero me ¡Qué parece lindo que son eso! 11. Pero bueno, la verdad que da alegría decir eso también, ¿no? Porque ¿Qué te parece?
si vuelvo al año 1997, ¿no? Cuando te comentaba que tenía 17 años y comenzaba a escribir, la verdad que es un gran y es un largo camino recorrido, pero muy, muy fructífero, me parece. Y esto Ujú. es modestia aparte, ¿no? Me parece que esto que te digo, ¿no? Esta respuesta de haber perdido la cuenta, me parece que son 11. También me da mucha alegría y me da un poco también de risa, ¿no? Y me contagio como una alegría, pero una alegría en el sentido de la buena vida, ¿no? En el Claro. sentido, olvidémonos del sentido material, que hay muchas cosas que están mal, pero en el sentido íntimo, espiritual, ¿no? Interno. La verdad es que me da mucha alegría decir, poder decir, mira, perdí la cuenta. Es que está muy bien entonces que empieces a decir primero poeta antes que docente. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Pero Y que no la tiene, y docencia, que no tiene que ver, digo, con esta cuestión de la cantidad, ¿no? sí, Sino sí. con esta cuestión del trabajo, de cómo le pones también el cuerpo, del tiempo que le dedicás, de la Sí, sí, perseverancia que tenés. Porque digo, en esto de la escritura, en esto del arte, el no es una de las cosas más comunes. Entonces digo, si a pesar de ello lograste tener más de 10 libros, si seguís escribiendo, si seguís probando nuevos géneros, si seguís digo, teniendo esa chispa prendida, es fantástico. Igual, digo, igual sucede con la docencia, ¿no? Si en determinados entornos todavía seguís militando la docencia, seguís amando lo que haces, y también está muy bien. Así que se peleen entre el poeta y el docente a ver quién gana el lugar, ¿no? yo creo que pueden encontrar una convivencia pacífica, ¿no? Al final de todo, porque yo amo la docencia, trabajo con docentes en los cuales todo el tiempo incentivamos, ¿no? El trabajo creativo, innovador, siempre. Yo soy coordinador pedagógico de 6 escuelas rurales Ujú. de secundario y siempre le estamos no pidiéndoles y no solicitándole de forma o de manera formal, ¿no? Que hagan y que establezcan algunos modos y mecanismos pedagógicos distintos, sino que les sugerimos algunas innovaciones, modos distintos de encarar el ejercicio docente, que nos saque un poco a los alumnos de lo cotidiano, eh, a ver, ¿cómo te digo? De esa comodidad al cual no solamente los alumnos se acostumbran, sino que los docentes mismos desarrollan, ¿no? Nosotros les pedimos algunas tareas que tengan que ver con la creación, que tengan que ver con el salir de ese lugar y recorrer otros para analizar qué tienen alrededor primero y después viajar, porque por suerte nuestros colegios pudieron viajar a distintas ciudades de nuestra provincia, ¿no? Y ahora estamos Ujú. por incentivando la posibilidad de que viajemos a otras provincias para hacer otras actividades, para conocer otros entornos y que eso sea eh, un elemento pedagógico que les sirva a ellos para ver el mundo, para ver lo que tienen en su propio país con una mirada distinta, una mirada más Ujú. abarcativa y una mirada mucho más beneficiosa en relación al aprendizaje. La verdad que trabajar en ese sentido me parece que también, ¿no? Nos hace amar lo que hemos elegido como carrera profesional para nuestra vida. Claramente. Y me ponía a pensar, ¿no? Esto de la importancia de la biblioteca en las escuelas rurales, ¿no? Pero de la biblioteca en la escuela, porque la escuela pasa a ser la biblioteca, pasa a ser el motor, pasa a ser muchas veces el lugar donde se tiran las semillas a ver qué crecen, ¿no? Para seguir remando, para seguir regando, para seguir construyendo juntos. Es un hermoso espacio de transformación, es en el que están trabajando. Sí, la verdad que nosotros hemos recibido muchísimos libros de parte del Ministerio de Educación de la Nación
La verdad que son verdaderas joyas que a mí como alumno me hubiese gustado tener en su momento. Mm. Nosotros teníamos muy pocos libros y el acceso era casi nulo porque no sé si en el tiempo que nos tocó vivir como alumnos a nosotros nos limitaban los docentes, ¿no? De secundaria sobre todo. Yo no recuerdo haber leído en el espacio de lengua y literatura un libro completo por consejo del profesor. La curiosidad siempre me llevó a tratar de buscar la biblioteca del colegio, pero me prestaron 1 o 2 libros. Si digo 2 es mucho, me parece, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, a nosotros nos llegan, yo digo nosotros porque formo parte de un equipo directivo, nos llegan muchas producciones, muchas colecciones de libros, ¿no? Llegaron Juan Gelman, Juana Manso, muchísimos libros y grandes libros, me refiero grandes en cuanto a los títulos, ¿no? Y a los autores que llegaron a las colecciones, y que hoy lo están aprovechando los alumnos en este tiempo tan fragmentado por las redes sociales y demás, que puedan leer, ¿no? El libro físico y que puedan experimentar la lectura con todos los sentidos, me parece muy importante. La verdad que desde ese aspecto, la educación pública es muy importante y se valora muchísimo, sobre todo en las zonas rurales. Qué lindo es escuchar y salir a nosotros, a muchos de nosotros que creemos que el mundo pasa por una ciudad, por el pulso de una ciudad. Qué lindo que es salir, escuchar y darnos cuenta que hay gente que, mientras nosotros estamos muy cómodamente a veces apoltronados en una silla o viajando calentitos en un colectivo, en un medio de transporte, que nosotros podemos maldecirlo, pero que sigue siendo bueno cuando se compara con otros lugares. Qué bueno es saber que hay gente que está poniendo el hombro para hacer un país mucho mejor, para tantos de nosotros que ni siquiera lo tenemos en cuenta como país muchas veces, ¿no? Entonces digo, empezar a abrir los sentidos, empezar a sacarnos estas barreras y dejar de pensar que todo pasa por las ciudades. Hay un montón de cosas que no se saben, que están silenciadas, que no toman lugares en los medios de comunicación y que siguen haciendo que el trabajo necesario que tiene el Estado para poder llegar a determinados lugares y que si no es el Estado no lo hace nadie. Y eso es algo muy a tener en cuenta. Aníbal, bueno, nada, Sí. Nosotros estamos ya como más o menos cerrando. Igual en algún momento me va a encantar charlar de otro tipo de cosas con vos. Pero quiero Con dos gusto, cositas. mucho. Sí. Cuando puedas, tengas ahí a mano un texto para después cerrar el programa vos, pero hay algo más. Digo, no te quedaste en la poesía, no te quedaste en los cuentos, sino que empezaste a transitar la hermosa propuesta literaria de la novela. ¿Cómo arrancó este nuevo sueño? La verdad que también, bueno, después de pasar al cuento, yo intenté escribir una novela, esto hace ya alrededor de 10 años atrás, y la dejé abandonada, ¿no? Porque seguramente superaron algunas otras cuestiones y algunos otros intereses. La idea de escribir algo más largo, con una estructura mucho más, a ver, ¿cómo te digo? Con una mejor estructura, me parece, ¿no? Dentro de la narrativa. Entonces, surgió una idea, ¿no? Es una idea muy simple, de 2 personas que se encuentran y que empiezan a charlar de algunas cuestiones existenciales. Y empecé a desarrollar esa idea y concluí el texto de alguna manera, ¿no? Y después
hice una clínica literaria para ver si podíamos acomodar toda esas ideas, ¿no? Todo lo que había desarrollado en ese momento con Martín Sancia Caguamichi, un escritor de Buenos Aires, un gran narrador, un maestro, y con él le dimos la forma final al libro. Entonces surgió en conversaciones con un editor de Tucumán, con un editor que están haciendo un gran trabajo, porque ellos comenzaron a absorber todo lo que estaba sucediendo en cuanto al mundo literario en la provincia de Tucumán y crearon una revista de divulgación que se llama La Papa en la literatura tucumana. Tener la papa es como tener, ¿no?, la verdad de las cosas. Sí. Entonces, ellos luego se transformaron en una editorial también, a la par del trabajo de difusión de la literatura. En cuanto a reseñas, comentarios, publicación de cuentos, poesías, entrevistas y demás, empezaron a editar libros. Y ahí surgió la propuesta de publicar la novela una vez que estuviese terminada. Eso faltaba unos cuantos días para hacerlo, así que una vez tuvimos el texto completo, se lo envié a Pablo Doncelli, el editor. Así que y ahí comenzamos este trabajo, ¿no? de revisar otra vez el texto, de ajustar algunas pequeñas cuestiones gramaticales, ¿no?, puntuación y demás. Y esto se va a materializar dentro de muy poquito. La otra semana comenzamos a trabajar ya la edición y seguramente lo estaremos presentando en breve. La verdad que estoy muy contento y con mucha alegría, mucha ansiedad también, a pesar de la ansiedad real que es una cuestión que me regaló la pandemia, ¿no? Me parece, porque he sufrido algunos trastornos de ansiedad en este último tiempo. Te comentaba, creo, en Buenos Aires, en el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, ¿no? Que me cuesta todavía viajar, que me cuesta todavía tener una vida plena, pero por suerte estamos superando esta etapa y la verdad que también eso me llena mucho de alegría hoy en la actualidad. Haber estado el año pasado después del FILBA con un problema de ansiedad y con ataques de pánico y poder hoy viajar, bueno, a Santiago en el FILBA otra vez, a Buenos Aires en el Festival Latinoamericano, el domingo pasado en el Festival Intergaláctico de Escritores de Tucumán. El 23 de septiembre voy a estar en el Chaco, en el ciclo Guazú Poesía, de Estefanía Ceballo y Marina Coronel. La verdad que muy contento con ese viaje. Voy a estar participando del Festival Internacional de Poesía de Rosario en octubre. Y en noviembre voy a estar otra vez por Buenos Aires. Eso no lo puedo decir porque me pidió, por favor, quien organiza este evento para el 10 de noviembre en Buenos Aires, que no lo diga todavía, pero vamos a estar en Buenos Aires. Está muy bien, está muy bien. Bueno, mediante. seguramente nos vamos a cruzar en octubre en Rosario. Así que será un buen motivo como para disfrutar, tomar unos minutos y charlar un rato largo y compartir poesía, y eso será hermoso. Búscate un texto para cerrar, nosotros ya vamos a ir cerrando. Hago el cierre formal. Gracias, antes que nada, gracias a Costilla por haber accedido, por estar. Mil gracias. Muchísimas gracias. La operación técnica Juan Greco, en la producción general poesiamanachada.com.ar, donde vamos a publicar a lo largo de lo que se viene textos de Aníbal. En la artística Luciano Fernández, acá en la conducción Leandro Murciego, siempre por esta radio, por nuestra casa Radio Tren Topic, que la podés encontrar en radiotrentopic.com.ar. Y nada, cerramos con nuestro invitado Aníbal Costilla. Gracias. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Licores. Vengo de dudar de lo que existe. La carne que reconozco tiembla en la oscuridad. Espera el mordisco del sol. Vengo del pánico interno de lo que se fuga. La esperanza con sus precarios ojos.
la semilla con su latido prisionero, el recuerdo unido en un hito del pasado, el amor con sus agónicas crías. Vengo del dolor, expulsado por un rostro, vi cómo estallaba la esperanza como una flor masacrada por el fuego. Vengo de lo que aún no fui, a construir los cimientos, aprendo los nombres de mi devenir. Vengo de la niebla, he atravesado la noche con una máscara y la espada de mi voz. Me empuja el silencio hacia adentro, me embriagan los licores de Dios y su sombra. Muchas gracias. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.